Bien, hoy día vamos a ver primero que todo cómo se lee por teclado, las dos formas que existen, una utilizando la clase scanner y la otra utilizando la clase buffer reader con la clase input stream reader. Se van a dar cuenta que una de las dos formas es más larga, pero no por ser más larga es menos efectiva, todo lo contrario, más efectiva que la más fácil. ¿Ya? Ahí les voy a explicar en qué consiste. Como les había explicado en la clase anterior, y si es que tienen ustedes análisis y diseño orientado a objetos, Java, como es un lenguaje orientado a objetos, utiliza todo con clases, todo, absolutamente todo. Se programa a través de clases. Por lo tanto, si usted quiere ingresar por teclado, tiene que ocupar clases. Si quiere imprimir, tiene que ocupar clases. Cualquier cosa que quiera hacer, tendrá que ocupar clases. ¿Se entiende? Perfecto. Por lo tanto, vamos a hacer un nuevo proyecto que nos permita ingresar por teclado. Al primer proyecto le vamos a poner ejemplo scanner, porque es la primera forma que podemos encontrar para leer por teclado, que justamente es la manera que no vamos a ocupar, pero de todas maneras la voy a enseñar para que ustedes sepan cómo se hace. Creamos entonces el proyecto, vamos a crear ahí una clase. Recuerden que las clases siempre van con mayúscula al principio, y como esta clase tiene el método principal, el main, entonces le voy a llamar principal a la clase y le doy al finalizar. Ya. Dentro de la misma clase principal, recuerden que deben escribir el método principal, que sería public static void main, y dentro de los paréntesis vamos a recibir entonces un parámetro que va a ser un arreglo, que más tarde en las próximas clases a lo mejor vamos a explicar qué significa eso, qué significa el paso de parámetro. Recuerden también que tenemos que explicar qué significa la palabra public, qué significa la palabra static, qué significa la palabra void. Todo eso vamos a ir desarrollándolo durante la asignatura, ya en el proceso que vamos culminando la misma. Ya, lo primero que vamos a hacer entonces es crear un objeto que nos permita leer por teclado utilizando la clase scanner. Para eso vamos a invocar a scanner, que es una clase, y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, al objeto se va a llamar leer, aunque a lo mismo lo que pongan acá, es como el nombre de una variable. Es igual a new scanner system.in. Ya. ¿Por qué marca en rojo la invocación al escáner? Sencillamente porque es necesario importar la clase scanner que voy a utilizar. En este caso, ustedes se lo pueden aprender de memoria o simplemente le dan clic derecho a scanner y van acá donde dice fix import y automáticamente les dice qué es lo que quieren importar. Justamente es esa. La clase scanner viene del subpackage útil y del package principal o del espacio de nombre principal Java. Le damos al OK y fíjense acá arriba, voy a borrar eso para que se den cuenta. Acá arriba se importó la clase scanner. Es decir, si yo no tengo ese import, es imposible que ustedes puedan utilizar la clase. ¿Se entiende? Ya. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora, luego de haber invocado a la clase scanner y haber creado nuestro objeto leer, entonces vamos a decirle al usuario, por ejemplo, que ingrese su nombre. System.out.println. Ahí. Y por ejemplo le voy a decir ingrese su nombre. Y como ahora debo leer por teclado, entonces en una variable de tipo string llamada nombre vamos a leer. En este caso entonces voy a invocar al objeto de la clase scanner y voy a invocar al método
leer.next. Ahí. Ahora, si se dan cuenta, cuando yo presiono punto, hay una serie de métodos, fíjate, el find inline, el find with horizon, el next line, el toString, el close. Es decir, todos estos métodos que existen, no es que existan en el lenguaje Java, sino que existen dentro de la clase Scanner. ¿Se entiende? Por eso que ahora, por ignorancia selectiva, por encapsulación, yo tengo derecho a utilizar todos esos métodos que ya están definidos en la clase Scanner, sin ni siquiera tener que programar de nuevo, solamente invocar los métodos. ¿Se entiende? Por lo tanto, vamos a invocar entonces al objeto, que sería leer.next. Vamos a invocar al next line, que nos permite escribir una línea completa. Y luego de eso le vamos a decir system.out.println, y le vamos a decir, por ejemplo, bienvenido, dos puntos, y entonces vamos a concatenar luego de eso el nombre. ¿Cómo se concatena acá en Java? Con el símbolo más. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Voy a mostrar este mensaje primero, que está entre comillas, y luego la variable, es decir, lo que el usuario ingresó por teclado. ¿Se entiende? Vamos a hacer la prueba. Vamos a dar play. Vamos a dar OK. Ya, y fíjense entonces cómo ya empieza el cursor a pestañear, ¿cierto? En donde nos permite escribir. Por lo tanto, vamos a escribir Juanito Pérez. Le vamos a dar un Enter. Y fíjense entonces cómo captura, ¿verdad?, lo que el usuario escribió, más el mensaje de bienvenida. ¿Se entiende? Ya, esa es la primera forma de utilizar un escáner. La primera forma. Entonces, ahora va a ser necesario trabajar con algún tipo de operación matemática. Para eso, no es llegar y utilizar el next line. ¿Por qué? Fíjense, les voy a explicar cómo se puede leer lo que tenemos dentro de NetBeans. Si ustedes ven leer punto y escriben next line, fíjense, en la parte derecha del NetBeans tenemos lo que retorna el método. Es un string. Por lo tanto, si ustedes intentaran, por a veces motivo, hacer por ejemplo una variable entera e invocar al next line, ¿eso se va a poder? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque estoy intentando guardar un string dentro de un entero. ¿Se entiende? Por eso es necesario que ustedes hayan aprendido la clase anterior el tema de las variables. Porque, por ejemplo, supongamos que yo esté ingresando un número double o un float y yo declaré la variable como entera. ¿Voy a poder hacer esa conversión? Por supuesto que no. ¿Se entiende? Ya. Por lo tanto, siempre fíjense cuando invoquen al método qué es lo que retorna al lado derecho. Porque si es que al lado derecho existe el mismo tipo de datos que yo estoy declarando en la variable, entonces sí es que puedo hacerlo. Ya, vamos a dejarlo como estaba. Next line. Ahí. Pero este era de tipo string. Ya. Y aquí abajo vamos a comentar esto para que no se ejecute. Ahí. Ya. Y vamos a declarar int, no, system.out. Y aquí lo voy a decir ingrese número 1. Lo que vamos a hacer entonces es una suma de dos números simples. Ingrese número 1
ingrese número 2. Y voy a declarar las variables. Antes de usarlas las voy a declarar, ¿ya? Para que no estén declarando las variables justamente cuando las están utilizando, ¿ya? Yo aquí lo que hice fue declararla y utilizarla al tiro, pero siempre se recomienda declararlas todas en el mismo lugar y después utilizarlas. Así que acá arribita de todo vamos a declarar lo que voy a utilizar, que en este caso sería N1, N2, que sería el número 2, y vamos a declarar también la suma. La suma justamente es la variable que nos va a contener la suma de los dos. Ya, entonces pido ingrese número 1 y en el N1 entonces voy a guardar, ¿cómo se llamaba el objeto que nos permitía leer? Leer, ¿cierto? Leer, punto, y ahora voy a buscar algo que retorne un entero, ¿cierto? ¿Cuál es el que nos sirve? El nextInt. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el N2, ¿cierto? Leer.nextInt. Y listo. Ahora ya tenemos la posibilidad de sumar esos dos números ingresados por teclado. Por lo tanto, suma va a ser igual a N1 más N2. Ya. Siempre que ustedes calculen un valor, va a ser necesario que la variable parta en algún valor inicial. Si no, posiblemente pudiera ocurrir un error. Así que vamos a inicializar esa variable en 0. ¿Vale? Ya. En el caso de que a lo mejor diera algún resultado incorrecto, va a ser 0. ¿Ya? Vamos a ver realmente si es cierto. Vamos a imprimir entonces la suma, system.out ln, y entonces le vamos a decir la suma de los números es 2 puntos, y entonces concatenamos la variable suma. Si yo no le doy ese espacio ahí, obviamente se va a mostrar el resultado apegado a los 2 puntos, porque yo no quiero que se muestre así tan feo, así que mejor le hago un espacio. ¿Estamos? Ya. Vamos a hacer play. Fíjense entonces, como ya nos dice, ingrese número 1, somos por ejemplo 5 y un 3, y entonces la suma de los números es 8. Por lo tanto, siempre lo que ustedes se deben fijar es en el tipo de método del cual tienen la posibilidad de retornar un valor. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver entonces el otro ejemplo. Después voy a subir este ejemplo a la plataforma para que lo tengan. Vamos a crear otro proyecto. Siguiente. Vamos a llamar aquí ejemplo Buffered Reader, ya que esta es como la forma en que vamos a utilizar en la lectura por teclado. Finish, y dentro del default package vamos a hacer una clase, vamos a llamar principal, vamos a hacer el método public static void main, ¿cierto? El método principal que debe tener todo programa. Y aquí recuerden que tenemos que recibir ahí un string. Ya, y entonces ahora lo que vamos a hacer es definir cómo es posible leer por teclado utilizando la clase BufferedReader. Para eso es necesario que declaren primero input string reader, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Input string reader. Bueno, y si se fijan, la primera empieza con una mayúscula, así que por lo tanto esta también es una clase. Y si es una clase, entonces debe tener métodos también, ¿cierto? Input string reader. Aquí vamos a poner IP es igual a new input string reader
system.out. Ya. Bueno, si se dan cuenta, automáticamente se importó la clase inputStreamReader acá. En el caso que no estuviera la clase, basta con que le den clic derecho, fix import, y automáticamente se va a importar arriba, ¿vale? Ya. Y la segunda clase que vamos a utilizar es la famosa clase BufferReader. Cuando ustedes autocompletan con el control espacio y le dan un enter, automáticamente importa la clase reader, por si acaso. ¿Ya? Ya, entonces invocamos al BufferReader. Le vamos a poner a ese objeto, le vamos ahora a llamar Nether, es igual a new BufferReader. Y entonces dentro del BufferReader vamos a invocar al objeto que había definido con anticipación, que era justamente ese. ¿Estamos? ¿Qué es lo que hice? La primera línea, en realidad lo que estoy haciendo es diciendo a la Java que voy a ingresar datos utilizando algún dispositivo de entrada, que en este caso sería el teclado. Eso es lo que estoy haciendo en esta primera línea, diciendo a la Java, prepárate porque voy a ingresar datos. Y en la segunda línea, ahí, lo que estoy haciendo es diciendo a la Java, perfecto, todo lo que ingresó por teclado, que sería eso, IP, ¿cierto? Que es ese, IP. Todo lo que ingresó por teclado, ahora guárdalo dentro de un buffer. Y eso es, entre comillas, la memoria del computador. En la primera línea le dije, prepárate Java porque voy a ingresar datos por teclado. Y en la segunda línea le dije, perfecto Java, todo lo que ingresó por teclado, guárdalo en memoria. ¿Se entiende? Perfecto. Vamos a ver entonces cómo podemos utilizar ahora esas líneas. De la misma manera, vamos a solicitarle al usuario que ingrese por teclado, que en este caso le voy a decir que ingrese su nombre. Y acá le voy a decir string, nombre es igual, y vamos a invocar solamente a un objeto, en este caso sería el leer, punto, y el único método que vamos a utilizar acá es el readLine. Y fíjense el readLine, ¿qué es lo que me retorna? Un string. Por lo tanto, ¿puedo asignarle un número? Por supuesto que no. Entonces lo que le vamos a decir es que lea por teclado un string. Ahora, ahí aparece un error. Me dice que esto es importante. Bueno, después con el tiempo, cuando pasemos al control de las excepciones, se van a dar cuenta cómo yo pudiera manejar esa excepción. Ahí. Dice que se puede, que esto podría ocasionar una excepción. Por lo tanto, me dice que para no estar controlando las excepciones, es mejor que las reporte declarando un throw dentro del main. Entonces, en este caso, ese error desaparece cuando ustedes aquí, al ladito de los paréntesis y antes de la llave, ustedes le dicen throw exception. Y ahí se va el error que teníamos dentro de esa línea. Por lo tanto, ahora ya podemos utilizar la variable nombre. Fíjense. System.out.println, y al igual que lo que hicimos con la clase scanner, entonces podríamos decirle bienvenido, dos puntos, y la variable nombre. Vamos a ver realmente si no funciona. Play. Ahora el OK. Fíjense entonces como nos dice, ingrese su nombre. Anita Pérez. Vamos a un enter y entonces exactamente ocurre lo mismo que con la clase scanner, pero esta es la forma que vamos a utilizar. ¿Ya? Bien, ¿cómo podríamos hacer? Vamos a comentar esto. Ya. ¿Cómo podríamos hacer entonces ahora para sumar números? Si lo único que nos retorna el método readLine es string. ¿Cómo podríamos hacerlo con números? Fácil. No se compliquen con eso. Lo primero que deben hacer sí o sí es declarar los números como si fueran string. Ahí. Lo primero que deben hacer, declarar los números como si fueran texto.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fácil. Le vamos a decir al usuario que ingrese los números, out.println, perfecto. Y acá le vamos a decir entonces, ingrese número 1, 2 puntos. Y le vamos a decir entonces que n1 es igual a leer.readline. Como esto es una string, ¿puedo guardarlo dentro de una string? Correcto. De la misma manera, system.out.println, y entonces le voy a decir que ingrese número 2. De la misma manera, entonces le voy a decir que n2 es igual a leer.readline. Perfecto. Y ahora tengo que tener algo que lo sume. Yo puedo decirle, no sé, aquí int suma es igual a 0 ya. Puedo decirle acá suma es igual a n1 más n2. Por supuesto que no. Ahora, ¿por qué no puedo? Porque el n1 y el n2, ¿qué son? No puedo sumar dos strings y asignarlos a un entero. Sin embargo, yo podría hacer esto, fíjense. Sumar dos strings. Ahora acá está la clave. ¿Qué pasará cuando yo sumo dos strings? Fíjense. Si le doy play, y aquí me dice ingrese número. Fíjense, voy a ingresar un 11 al principio. Enter. Ingrese número 2. Voy a ingresar un 2. ¿Cuánto debería sumar eso? ¿Ah? 13, ¿cierto? Pero miren cuánto suma. Ah, que no imprimí. Vamos a imprimirlo aquí. System.out.println. Ya, la suma es 2 puntos y entonces concateno la variable suma. Ya, ahora sí. Play. Vamos a imprimir vamos a ingresar un 11. Y aquí vamos a ingresar un 2. Ya, esto debería imprimir 13, ¿cierto? Pero miren lo que sucede. ¿Cuánto imprime? 112. ¿Por qué? Exacto. ¿Qué es lo que hizo? Concatenó. En la programación, cuando se juntan dos strings, se concatenan. Ese es el concepto en programación, concatenar. Incluso después ustedes van a ver métodos de la clase string que les permiten concatenar también de diferentes formas. Entonces lo que hicimos recién fue concatenar. Nunca sumamos los valores numéricos. Por lo tanto, así, lógicamente hablando, sin saber de programación, ¿qué deberían hacer con esos strings? Convertirlos ¿a qué? A entero. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Antes de sumar, hacer cualquier cosa, esto sí tiene que ser entero porque es una suma. Ahí. Lo que vamos a hacer es convertir esos strings a entero. Y ese proceso, para que lo guarden por ahí, se llama parseo. Ya, lo que vamos a hacer entonces es convertir esos strings a números enteros. ¿Y cómo se hace? De la siguiente manera. Vamos a declarar una variable numérica llamada num1 y eso va a ser igual a la siguiente línea que nos va a permitir convertir de string a número entero. Vamos a invocar entonces a integer.parse int. Ahí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que voy a convertir el n1, fíjate. Este es el proceso. ¿N1 de qué tipo era? String, es eso, n1. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que ese n1 se parsee y se convierta a string, perdón, a entero. Y eso se guarde en la variable numérica entero. ¿Se entiende? Es decir, todo lo que yo escriba dentro de esos paréntesis se va a convertir automáticamente en un entero. ¿Estamos claros? Vamos a hacerlo también con el otro número, int
num2 es igual a integer.parse int n2 y listo. Hemos convertido entonces los dos string, entre comillas, que eran números, y lo hemos convertido realmente a valores numéricos. Por lo tanto, ahora sí puedo decirle que suma es igual a num1 más num2. Ojo, no puedo invocar a n1 y n2 porque esos siguen siendo string. ¿Vale? Listo. Entonces ahora sí podemos decirle system.out.println, y entonces le digo la suma es, dos puntos, y le concateno la variable suma. Vamos a ver realmente si es cierto. Ingrese número 1, vamos a ingresar un 11, y que vamos a ingresar un 2, ¿cuánto debería sumar? Y tenemos entonces el valor numérico que sería 3. ¿Estamos claros? Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta? Aprovechen de hacer todas las preguntas habidas y por haber. Díganme. ¿Por qué es mejor este método? Ya. ¿Por qué es mejor este método? No porque sea mejor en la programación. Lo que pasa es que más tarde, cuando trabajemos con interfaces gráficas, las ventanas, por ejemplo, los campos de texto en donde ustedes van a tener que escribir, todo es string, todo. Por lo tanto, todo van a tener que parsearlo. Entonces es mejor que se vayan acostumbrando desde ahora. ¿Se entiende? En la práctica, leer datos por teclado, por consola, obviamente es mucho más fácil el escáner. Pero ¿vamos a ocuparlo siempre de esa manera? No. Lo que siempre vamos a utilizar son las conversiones explícitas e implícitas, los parseos y los castings. Por lo tanto, es mejor utilizar formas que se parezcan a lo que vamos a usar siempre. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Por ahí atrás? ¿Usted? ¿Por acá? ¿Maestro? ¿Maestro Freddy? ¿No? ¿Usted, señorita? Ya, perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la primera parte.